más de rapidito para ponerte en contexto. Es que nosotros queremos resolver o saber cómo evolucionar las ecuaciones que describen al plasma, a la materia. Y una de las los primeros pasos que tenemos que hacer es escribir nuestras ecuaciones en forma conservativa. Estas ecuaciones en forma conservativa son las de siempre. La conservación de la masa, la conservación del tensor de energía-momento. em, y además, como queremos que nuestro plasma sea magnetizado, queremos resolver las ecuaciones de Maxwell junto con estas ecuaciones. Para ello, estas ecuaciones uno 2 y aquí creo que falta, le dejé un número más, pero la uno y la 2 son las que conocemos de siempre en física. ¿Ok? Conservación de masa y tensor de energía-momento. Eh, y estas están escritas en forma covariante, les decimos nosotros, porque pues bueno, no es una forma general en donde no sabemos ni qué coordenadas ni qué espacio-tiempo es de fondo. Podría ser Minkowski, o sea, un espacio-tiempo plano. Podría ser el de una estrella de neutrones o un agujero negro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para escribir unas ecuaciones de evolución? Acuérdate que esta mu va de 0, 1, 2 y 3, donde 0 es el tiempo. Tenemos que saber a qué están asociadas estas derivadas covariantes que tenemos aquí y pues están asociadas a la métrica del espacio-tiempo. Entonces, la manera más genérica que nosotros conocemos para describir el espacio-tiempo, pues es que es una variedad de cuatro dimensiones en donde tenemos una dimensión temporal y tres espaciales. Entonces, es muy genérico eso. Lo que nosotros queremos hacer es primero descomponer ese espacio-tiempo de cuatro dimensiones en tres dimensiones que son espaciales, que son estas hipersuperficies en azul, en cian, y que se apilan una sobre otra moviéndose a lo largo de la línea temporal, ¿no? Entonces, entre cada hipersuperficie pasa un lapso de tiempo, que de hecho es esta alfa, y le llamamos lapso, pero resulta que pues nuestra visión genérica del espacio-tiempo es que la curvatura de ese espacio-tiempo cambie también. Entonces, si nosotros definimos un vector normal en un punto en cierto tiempo, ese vector normal no necesariamente va a ser, si estamos parados ahí, nuestro sistema de coordenadas se desplaza, ¿no? ¿Y cómo se desplaza? Pues con una velocidad, ¿no? Entonces, esta velocidad le llamamos vector shift o vector de cambio, porque nuestras coordenadas se mueven con nosotros. Nosotros casi siempre, como nosotros somos los que estamos midiendo las coordenadas, tenemos una línea mundo, que sería esta línea azul. Entonces, nosotros nos llevamos con nosotros nuestras coordenadas. Entonces, en esta descomposición que le llamamos 3 más uno, se puede escribir una métrica del espacio-tiempo que es de cuatro dimensiones, en términos de la función lapso, del desplazamiento coordenado en el tiempo, y este vector desplazamiento para las otras componentes de la métrica. Esta gamma y j nos diría cómo nos movemos en el espacio-tiempo de tres dimensiones, o sea, es una métrica espacial o una métrica proyectada. Y la G-MUNU es una métrica cuatrodimensional, ¿no? Entonces, una vez que nosotros planteamos esta descomposición, tenemos una base que se compone por el vector normal en las hipersuperficies, que si nos fijamos, si somos nosotros un observador que se mueve con estas coordenadas, esta n solamente tiene componente temporal, que sería menos alfa. Y con esta formamos una base de cuatro dimensiones en la cual nosotros ahora podemos ya escribir nuestras ecuaciones de evolución. Entonces aquí, bueno, aquí les pongo una para el espacio-tiempo de Kerr. Todavía no nos interesa mucho eso ahora, pero entonces empezamos a descomponer esta forma covariante de las ecuaciones de conservación. Y el derivada covariante, pues está en términos de los símbolos de Christoffel y esos símbolos de Christoffel en términos de derivadas de primer orden de la métrica. Entonces ya la métrica ya la definimos, aunque sea de manera genérica, pero ya la definimos. Aquí un spoiler es que cualquier métrica, por ejemplo, el del espacio-tiempo en coordenadas penetrantes de un agujero negro, rotante además, que es la solución de Kerr, nosotros podemos
descomponer, digamos, la métrica en esta descomposición 3 más uno. Es decir, podemos escribir alfa, podemos escribir beta y podemos escribir las componentes de la métrica espacial, ¿no? ¿En términos de qué? En este caso, para una métrica de Kerr, que es rotante, en términos del spin, que es esta A, y de la masa del agujero negro. Entonces, todo está en términos de eso, de esos dos parámetros libres. Y pensando en que tenemos unas coordenadas que son esferoidales, ¿ok? R, teta, phi, y pues salvo que ahora nuestro radio es esta rho cuadrada, entonces cuando el spin, cuando R sea igual a cero, en realidad no tenemos cero, sino que tenemos un anillo ahí, una singularidad de anillo. Pero bueno, luego vamos a discutir eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es estas cantidades que son conservadas. El tensor de energía-momento es el de un gas ideal, entonces podemos escribirlo en términos de la entalpía específica, de la presión y del campo magnético, de las cuadrivelocidades y de la densidad del fluido, ¿no? Eh, hacemos una proyección de estas cantidades en nuestra nueva base y nos sale una densidad relativista, ¿ok? Nos sale una densidad de momento en dirección J y nos sale la densidad de energía. Si te fijas en la energía, tenemos que tomar el tensor de energía-momento y hacer una proyección dos veces a lo largo del tiempo. Y así nos vamos, ¿no? De estas ecuaciones, nosotros obteníamos las ecuaciones de magnetohidrodinámica relativista, que se ven así, están en forma conservativa, y de esta nosotros podemos, en particular la 7 tenemos derivada de las coordenadas. Aquí, en esta creo que había puesto para unas coordenadas semicilíndricas. Pero aquí nosotros nos fijamos que esta derivada, bueno, que tenemos una derivada de R, perdón, derivada de F respecto a R. Pero nosotros podemos tomar este término y linealizarlo. Es decir, hacemos una regla de la cadena, que esta F dependa de las U's, que serían nuestras variables. Entonces tendríamos derivada de U respecto a R o de las coordenadas multiplicado por la derivada de F respecto a U, ¿vale? Es una simple regla de la cadena. Pero nos sale entonces de U en dr y esa de U en dr es una matriz jacobiana. Lo bonito de esto es que esa matriz jacobiana nos da, pues en términos de las cantidades físicas que son masa, velocidades o momentos y energía. Entonces, al momento de sacar nosotros el análisis que conocemos de álgebra lineal, los eigenvalores, los eigenvectores, nosotros podemos identificar qué clase de ecuación tenemos. En particular, pues tenemos una ecuación de primer orden, es una ecuación diferencial parcial de primer orden, y dependiendo de las componentes de esta A, si son constantes, por ejemplo, tendríamos un sistema de ecuaciones lineales. Si las componentes de esta matriz jacobiana que nos sale son reales y constantes, ¿no? En el primero. Y la fuente también. Y luego, si estos coeficientes dependen del tiempo y de la posición, entonces tenemos sistemas, un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes variables. Pero si esta, o sea, esta matriz depende de nuestra variable u, que es la que queremos resolver, entonces tenemos un sistema no lineal, que de hecho es nuestro caso, porque pues nos van a salir términos de u o de nuestra variable que queremos evolucionar en esta matriz jacobiana, ¿no? En los eigenvalores. Entonces nosotros, en las ecuaciones de la hidrodinámica y de la magnetohidrodinámica relativista son ecuaciones diferenciales de primer orden, no lineales, ¿vale? Ahora, si nosotros profundizamos un poquito la discusión de qué significan estos eigenvalores, te digo, si nosotros tenemos, si lo vemos como una matriz jacobiana, pues es una matriz simplemente, ¿no? Y le aplicamos y calculamos todo lo que sabemos. Pero aquí tienen un significado físico. Los eigenvalores son velocidades características a las que se mueven perturbaciones en el fluido, ¿vale? Entonces, si son reales y diferentes todos, entonces tenemos un sistema de ecuaciones parciales
estrictamente hiperbólico. Si la matriz es transpuesta, entonces es un sistema simétrico. Y si la matriz no es diagonalizable, entonces es débilmente hiperbólico. ¿Por qué? Porque no vamos a poder encontrar estos eigenvalores. Y nada. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que en realidad, como nuestras ecuaciones no son lineales, esta clase de ecuaciones desarrollan choques. Pero nosotros tenemos derivadas, entonces cuando nosotros tenemos choques tenemos discontinuidades en las cantidades físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros calculemos la derivada, pues vamos a tener pues cosas indeterminadas o cosas que tienden al infinito. Una solución es tomar una malla espaciotemporal, o sea, en el eje Y tenemos tiempo, en el eje X tenemos la coordenada espacial. Tomamos un volumen, bueno, en este caso volumen es un término genérico, es un área, pues, pero le llamamos volumen porque en realidad nosotros queremos un cuatro volumen, de hecho. No más, nada más es aquí para ilustrar, ¿no? Entonces queremos un cuatro volumen temporal y las tres coordenadas espaciales e integramos sobre ese volumen nuestra ecuación diferencial. Entonces, en vez de resolver una ecuación diferencial que es no lineal, que va a generar choques, resolvemos una ecuación íntegro diferencial, le llaman, ¿no? O sea que a nuestra ecuación diferencial le aplicamos una integral en este volumen espaciotemporal. Pues hasta ahí va bien la cosa. Sí, Eh, entendido, entendido. Perdón. Digo que sí entendido porque sé que no me ve, pero Ajá. para que sepa que sí estoy siguiendo Sí, la sí, línea. sí. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces hasta aquí va bien la cosa y todo parece bien. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una discontinuidad, si sacamos la derivada, entonces, pues nada, tenemos algo indeterminado, ¿no? Pero si nosotros sacamos un promedio y el promedio lo tomamos fuera de esa discontinuidad, entonces tendríamos un promedio, perdón, si sacamos la integral, sería un promedio. Y entonces nos quitaríamos de encima esa discontinuidad. Entonces aquí nada más redefinimos esta Q mayúscula, que es la parte, la integral espacial, pero la integral temporal la separamos en dos términos. Acuérdate que en cálculo, pues lo más simple es tener una integral exacta, en donde solamente evalúas el integrando en los dos puntos en donde quieres integrar, ¿no? Que sería en el tiempo n+1 y y n. Y los flujos, estos flujos están definidos en n+1 medio. Este n+1 medio describe al tiempo. Y aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esta Fn+1 nos está diciendo que queremos cantidades evaluadas en Tn, las cuales conocemos, nosotros la podemos dar como dato inicial. Esta flujos eran estos términos y la Q son las variables, evaluados en I más -1 medio, pero además integrando en Tn+1. O sea, nos está exigiendo que conozcamos esta Q en n+1 medio, pero nosotros justamente es lo que queremos calcular acá, o sea, esta Q mayúscula. Entonces aquí hay un conflicto y lo que hacemos es resolver algo que se llama el problema de Riemann. Para ello necesitamos asumir que nuestras ecuaciones describen un problema de Riemann. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, aunque tengamos un dato inicial suave de las variables termodinámicas, ya sea presión, densidad o temperatura, vamos a asumir que en realidad tenemos una función escalón y hacemos funciones escalones a pedazos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues decimos que en una interfaz o una cara de ese volumen, que sería xi+1, por ejemplo, esta línea gris que casi no se ve, que sería xi+1 medio, tenemos dos estados de este problema de Riemann, o sea, tenemos una función escalón. Eh, Tomamos, lo más fácil es tomar el valor constante, donde toca este función escalón, y el de la derecha y el de la izquierda. Entonces definimos estos valores como QI y QI+1, así de fácil. Y este método se llama Komisarov. Entonces, y hay muchos, hay lineal, o sea, nosotros en realidad sí empezamos
diciendo que tenemos una discontinuidad y empezamos con el caso de función escalera, pero después nosotros vemos que en realidad hacer esta técnica es, estamos metiendo ruido o disipación a nuestro sistema. Entonces, después del desarrollo que hizo la gente, los que trabajaron en estos métodos, dijeron, ¿saben qué? Pues no, tenemos que generalizar y aproximarnos a nuestra función real. Entonces, lo que sigue de constante, pues es lineal por pedazos o un polinomio de tercer orden o un polinomio de quinto orden, ¿no? Y hay métodos para eso. El flujo se calcula multiplicando, eh, poniendo una condición en el choque y en ese choque nosotros decimos que pues los flujos se conservan, ¿no? Y entonces calculamos esta fórmula que es de Harting, Lax, Van Leer y Enfeld y por lo tanto le llamamos FHLLE. En realidad esta FHLLE estaría evaluado en n más un medio, ¿ok? Está avanzado, digamos, en el tiempo. ¿Por qué? Una ventaja es que tenemos nosotros unas velocidades y multiplicar por esta velocidad a nuestra variable espacial, digamos, nos da como el avance temporal, ¿vale? Y nada. Entonces, bueno, eso es lo que vimos la vez pasada. También nosotros discutimos acerca de cómo tratar las ecuaciones de Euler. Déjame mostrarte acá. Ahí no sé por qué está mi mano levantada. Espérame. Mm, ujú. Esta era la continuación. Entonces, en las ecuaciones, esta es la parte de fluido, ¿no? Luego, nosotros ya habíamos discutido antes que las ecuaciones de Maxwell en realidad se reducían a la ecuación de evolución para el campo magnético, porque nosotros estamos en el régimen de fluido ideal. En este caso, nosotros consideramos que el fluido es un conductor perfecto y que es neutro. Entonces, bueno, tenemos que matar en la parte de la ley de Ohm la susceptibilidad magnética y eléctrica. Entonces nos queda nada más la ecuación de evolución para el campo magnético y esta en realidad sería un campo eléctrico que es inducido, ¿ok? O sea, es menos B cruz B. Además de eso, tenemos la constricción de que la divergencia de B sea igual a cero para no tener monopolos magnéticos. Entonces, matemáticamente parece muy bonito, pero lo que hacemos nosotros es hacer un truco. Como ya dijimos que nosotros queremos resolver la versión integral, aplicamos lo mismo. Aplicamos, resolvemos la integral de esta cantidad, de la divergencia de B igual a cero, y nos da esta cantidad. ¿En dónde tenemos que integrar? Pues en el volumen. Aquí sí ya puse un volumen tridimensional. Entonces, aplicamos la ley de Gauss y este volumen, esta integral de volumen se convierte en una integral de superficie. Y para el caso más simple, que es coordenadas cartesianas, un elemento de fluido o nuestra celda numérica sería un cubo. ¿En qué se convierte esta integral de superficie? Pues en seis integrales que no son más que las integrales en cada cara de este cubo. Luego, usamos, además, en cada cara, hacemos la derivada de de B punto A, que venía de acá, ¿no? Hacemos la derivada temporal. eh, y resulta que entonces tendríamos, esta ecuación viene de la ecuación de evolución, la 53. Y entonces tenemos una ecuación de área que vamos a convertir nosotros ahora en una integral de línea, ¿no? ¿Dónde va a estar esa línea? Pues como estamos parados en la cara de cada cubo, del cubo, esa integral de línea va a ser la integral en los vértices del cuadrado que definen la cara. Y esa técnica que parece muy simple nos lleva ahora a una ecuación de evolución, que sería, déjame ver, vamos a pasarnos acá.
una ecuación de evolución para la componente X del campo magnético, en términos de cantidades que están calculadas en los vértices de del cubo de la cara, ¿no? Entonces, parece simple, pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Nosotros sabemos que la ley de Gauss nos dice que si nosotros tenemos un flujo en una superficie cerrada, pues ese flujo, ¿cuánto es? Pues es igual a cero, ¿ok? Al final, hacer esta técnica, lo que nos hace es que al sumar la contribución de todas las caras, de las 6 caras que teníamos, nos da idénticamente cero. Y esto ya es numérico. Entonces, una tarea que yo les había dejado es que a partir de esta ecuación y de estas ecuaciones de evolución, que nosotros regresemos a esta integral que tenía 6 caras y sustituyamos todas las contribuciones de cada cara y que la suma nos tiene que dar igual a cero. ¿Ok? Otra vez, parece redundante, pero en realidad numéricamente esto sirve. Porque si no hacemos esto, entonces la divergencia del campo magnético empieza a crecer cuando nosotros evolucionamos nuestro sistema de ecuaciones del fluido y además la ecuación de evolución para el campo magnético. Aquí les contaba yo a tus compañeros que nosotros, una manera más simple de estudiar este fenómeno de choque, de la generación de choques, es justamente el problema de Riemann consiste en imaginar que tú tienes un tubo de choque. Ese tubo de choque o ese tubo le pones una membrana en medio y de un lado tienes un estado de un fluido, supongamos que el fluido es de la misma especie, pero de un lado tienes un estado y del otro lado tienes otro estado. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en este ejemplo cambia la densidad, la presión y el campo magnético en la componente Y, o sea, en estos dos estados. ¿Qué es lo que haces? Imaginariamente remueves en la membrana y dejas que el fluido empiece a evolucionar. ¿Qué es lo que pasa? Pues de la zona en donde tenemos más densidad, empieza a, pues casi casi que a explotar, porque también tenemos una presión más larga, más grande, eh, se empieza a expandir y genera un choque de contacto, que es esta contact discontinuity, y detrás de esto empieza a generar choques como el choque de rarefacción, un choque lento y otro choque de rarefacción que va en el frente del choque. ¿Vale? Entonces, esto es un resultado muy bonito porque cada una de estos choques que se generan en la densidad, en el campo magnético, en las velocidades, están relacionadas con las velocidades características a la que se mueve, bueno, las velocidades características o los eigenvalores de la matriz que nosotros obtuvimos antes. Entonces está muy bonito y bueno, nada, se generaliza los choques en 2 dimensiones para ver que la implementación numérica o el análisis numérico está bien implementado. Se mide la divergencia del campo magnético, es del orden de 10 a la -11, o sea, es muy, muy pequeño. Se hace una configuración de inestabilidades de tipo Kelvin-Helmholtz, también el código lo puede resolver. Y al final se hacen jets relativistas, que aquí ya, antes digamos que estaba controlado la turbulencia que nosotros metíamos, ya sea en 1D, en 2D o estas inestabilidades de Kelvin-Helmholtz. Pero en estas configuraciones de jet relativistas en realidad es un gas turbulento en donde se desarrollan todo tipo de inestabilidades. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que vimos la vez pasada. No sé si tengas preguntas. Es un repaso muy rápido, pero bueno, ya que veas el video de la otra clase, ya hay más detalles, ¿no? Ahí. Sí, claro, creo que voy siguiendo Ajá, la idea de todo. sí. Bueno, entonces, todo esto para nosotros decir que tenemos las ecuaciones de evolución, ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Lineales que describen la evolución de un plasma en un espacio-tiempo curvo, ¿ok? Entonces, creo que esto nos podemos saltar.
otra vez, regresamos a la idea porque ya habíamos visto las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de evolución también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La ecuación de Einstein relaciona la parte geométrica con la parte de materia, ¿no? Y están ligados, eso es lo que significa. Las ecuaciones de Gauss-Codazzi que vimos en algún momento nos dicen que tenemos una ecuación de conservación del lado izquierdo y una ecuación de conservación del lado derecho. Es decir, lo del lado derecho nos dan las ecuaciones de conservación que siempre hemos conocido, pero en este caso es una implicación de los teoremas y el análisis geométrico del espacio-tiempo. Entonces, esas ecuaciones de evolución o esas ecuaciones de conservación nos dieron las ecuaciones de evolución del espacio-tiempo y las ecuaciones de evolución de la materia. Entonces tenemos las dos, digamos, ¿no? Y queremos nosotros saber cuál es esta evolución porque, pues esto nos va a decir cómo el plasma se comporta alrededor o cerca de agujeros negros supermasivos o cómo se comportan lejos y cómo los chorros relativistas se propagan en un medio. Entonces, es por eso que es fundamental conocer estas ecuaciones. Eh, Nosotros decíamos que pues existen varias soluciones de las ecuaciones de Einstein en el vacío. Una de ellas es muy famosa, que es la de Schwarzschild, que Karl Schwarzschild encontró la solución de las ecuaciones de Einstein solo un par de meses después de que Einstein publicó su teoría. Y esto consiste pues en pensar en la manera más simple, ¿no? Tenemos vacío, o sea, T mu nu, el tensor, la parte de materia es cero, no tenemos constante cosmológica y además consideramos un objeto que es esféricamente simétrico, estacionario y estático. Con eso te matas todas las derivadas temporales y las derivadas a lo largo de phi y te quedas con algunas ecuaciones nada más que resolver. Sí, la solución pues es un agujero negro no rotante, esféricamente simétrica. Y una cosa muy bonita es que si nosotros analizamos las geodésicas nulas, que en relatividad ya habíamos visto eso, vemos que hay geodésicas entrantes y geodésicas salientes, y que en eso, o sea, entre geodésicas salientes y entrantes, nosotros podemos formar un cono de luz. De hecho, este cono de luz es una de las primeras cosas que se hace en relatividad especial, que es pintar las líneas mundo, ¿no? Entonces, lejos de este objeto, el cono de luz es a 45 gramos, como 45 grados, perdón, no gramos, grados, como lo vimos en relatividad especial, pero cuando nosotros nos acercamos, este cono de luz empieza a inclinarse hacia el centro de este objeto esférico, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues tiene muchas implicaciones porque en realidad nosotros habíamos dicho en relatividad especial que todos los fenómenos que pasan en nuestro universo conocido y en nuestro laboratorio y en la Tierra pasan dentro del cono de choque. ¿Qué pasaría si yo me estoy moviendo en un cono de choque? Pues yo pasaría, tengo un evento espaciotemporal en donde se cruza el cono de luz y mi futuro está arriba del cono de luz, ¿no? Entonces yo me muevo, digamos, dentro del cono de luz. ¿Qué pasa si estoy cerca del agujero negro? Pues si nos fijamos, en realidad el cono de luz pues se va inclinando, inclinando hasta que se mete al agujero negro. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro único destino, cuando pasamos esta frontera que se llama horizonte de eventos, vamos inclinándonos y nuestro único destino es ir hacia la singularidad o hacia dentro de este horizonte de eventos. Entonces, estas líneas que pintamos en verde son líneas de fotones, o sea, la luz, ¿no? O sea, el objeto o las partículas, si lo queremos ver como partícula, con la mayor velocidad que nosotros no podemos superar. Entonces, si la luz es absorbida o la luz entra y no puede escapar en este agujero negro, en este horizonte de sucesos, pues el destino de las partículas que nos movemos a menor velocidad que la velocidad de la luz, pues sería
la singularidad, ¿no? Quiere decir que nosotros, después de em, atravesar este horizonte de eventos, no podemos regresar al universo conocido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa dentro de este agujero negro? Pues en realidad no sabemos porque como la emisión electromagnética no puede escapar, o sea, la luz no puede escapar de esta región, en realidad nunca vamos a saber qué información hay o nos están mandando del interior de este agujero negro. Entonces es muy interesante. em, si nosotros vemos la métrica así como está escrita aquí, nosotros vemos que pues este término de GRR, o sea, el que multiplica de R cuadrada, este término se vuelve singular cuando R es igual a 2m. O sea que es exactamente donde está el horizonte de sucesos. Em, pero en realidad después se descubrió que esta singularidad era una singularidad matemática, porque nosotros podemos cambiar de sistema de coordenadas, perdón, de coordenadas. De hecho, este sistema de coordenadas se llama Eddington-Finkelstein, que se les llama también coordenadas penetrantes al horizonte. Y con esas coordenadas de Eddington-Finkelstein, de hecho, se puede construir este dibujito, ¿no? O sea, este está a mano, pues, pero nosotros podemos resolver las ecuaciones de las geodésicas y nos va a dar estas trayectorias. Ahora, ¿cómo se supo que, que esta singularidad en R igual a 2m en realidad era un artefacto matemático? Pues se calculó una escalar que se llama escalar de Kretschmann, que es la contracción del tensor de Riemann, del tensor de curvatura, y nos da este escalar, 48 g cuadrada m cuadrada, c cuarta por r sexta. ¿Cómo sabemos entonces que r igual a 2m no es una singularidad real, sino un artefacto matemático? Pues aquí nos debería de salir r menos 2m a la 6, ¿no? Pero como no nos sale, nos sale r igual a 6, r a la 6. Entonces, el único lugar donde el espacio-tiempo o la solución de agujero negro es singular es en r igual a cero, lo cual es el origen. Entonces, eso nos dice que esto es un artefacto matemático, ¿no? Que la singularidad en r igual a 12. Bueno, entonces este es un agujero negro de Schwarzschild. Tenemos un agujero negro que es de Kerr. En este caso, Roy Kerr encontró esta solución ya más años después de la publicación de las ecuaciones de Einstein. ¿En qué consiste? Pues ahora es un agujero negro, sigue siendo un agujero negro, un objeto, pero ahora es axisimétrico. O sea, como tiene rotación, tenemos simetría axial. Resulta que esta solución ahora nos da diferentes características, ¿no? De este agujero negro. En particular, tenemos dos horizontes de eventos, uno interno y uno externo. En realidad, nosotros solo podemos ver el horizonte externo porque otra vez pasa lo mismo. Cuando nosotros nos metemos dentro de esta región que se llama horizonte de eventos, nosotros ya no podemos escapar. Por lo tanto, en realidad nunca nosotros veríamos el horizonte interno. ¿Ok? Pero tiene dos. Decíamos que cuando R es igual a cero, nosotros seguimos teniendo un valor de esta nueva coordenada radial, que ahora le llamamos ρ, porque si el spin no es cero, entonces tendríamos un anillo, ¿vale? Y este sería una singularidad de anillo. En el caso de Schwarzschild, la singularidad es un punto específico, r igual a cero. Y tenemos una región que se llama ergósfera. ¿Qué quiere decir esta o qué hace esta región que le llamamos ergósfera? Pues lo que hace es que todas las partículas que nosotros pongamos dentro de esta región, aunque estén en reposo, son arrastradas por la rotación del espacio-tiempo y esto se llama en inglés frame dragging, ¿no? O arrastre de marea, lo diríamos nosotros en español. Entonces, otra vez, aunque pongas partículas en reposo, van a empezar a rotar alrededor del agujero negro. Entonces, estas son las diferencias, ¿no? Entonces, el tamaño de esta ergósfera lo determina cuál es el spin del agujero negro, que usualmente en unidades adimensionales va de -1 a 1.
Entonces, cuando este spin es igual a cero, nosotros recuperamos la solución de Schwarzschild y esta ergósfera se empieza a hacer más chiquita, o sea, se hace igual a al horizonte externo y también el horizonte interno se empieza a acercar al horizonte externo. O sea, se reduce a un agujero negro de Schwarzschild en donde solamente tenemos un horizonte sin esta, eh, esta región que se llama ergósfera, ¿no? Que dijimos que hace un arrastre de marea. Muy bien. ¿Qué tipos de agujeros negros existen? En astronomía y en astrofísica, nosotros creemos que existen diferentes tipos de agujeros negros. Unos agujeros negros que se formaron en la época muy temprana del universo, cuando pues el universo era un caldo de partículas elementales, cuando empezó a enfriarse este universo, unos grados, empezó a haber pues anomalías, ¿no? En la densidad o anisotropías. Estas anisotropías provocaron que, como era un gas primigenio muy, muy denso, entonces en realidad cualquier perturbación al equilibrio, pues ya formaba agujeros negros, ¿no? Y estos agujeros negros son agujeros negros primordiales, que van desde la masa de Planck hasta una masa solar. O sea, son agujeros negros realmente muy, muy pequeños, ¿no? Una cosa interesante que tienen es que, no sé si han escuchado que Hawking postuló de que en realidad los agujeros negros se podrían evaporar, pues esa evaporación solamente aplica o es importante a estas escalas, cuando los agujeros negros son del orden de la masa de Planck. Y si tienen esa masa, la masa de Planck, entonces el efecto este de Hawking, de evaporación de agujeros negros, sí sería importante y sí habría agujeros negros que se evaporen totalmente, ¿no? Pero sí, las masas son muy pequeñas otra vez. La siguiente familia son los agujeros negros de masa estelar. Estos ya se formaron más tarde en el universo y se cree que estas se forman después de que una estrella muere. Si una estrella tiene más de tres masas solares, entonces, bueno, tiene su proceso de vida, quema combustible, se convierte en una estrella gigante roja, explota en una supernova o en una nova, depende de la masa. Y el remanente es una estrella súper densa que colapsa un agujero negro. Y estos agujeros negros resultantes son de masa estelar, que van de 3 a 40 o hasta 50 masas solares. Luego, antes, hace un par de años, solo era hipotético, ¿no? O teórico. Son los agujeros negros de masa intermedia, que van de 40 o 50 hasta 200 masas solares. No se sabe bien el origen de estas estrellas, de estos agujeros negros. Lo que se cree es que había la época temprana del universo estrellas también súper gigantes, que le llaman de población 3 que colapsaron y formaron estos agujeros negros de masa intermedia. Y hasta hace poco no se tenía evidencia de que existían, solamente era teórico. Pero en la colaboración LIGO y Virgo, en donde son detectores de ondas gravitacionales, detectaron agujeros negros de masa intermedia, ¿no? Entonces ahora ya están comprobadas. Las de masa estelar también están comprobadas por LIGO y Virgo a través de ondas gravitacionales, ¿no? Producidas por colisión de dos masas de dos estrellas de neutrones o de dos agujeros negros, ¿no? Los siguientes son agujeros negros supermasivos, que sus masas van de 1000 a un par de millones o millones de masas solares. Y estos se cree que viven en los núcleos activos de galaxias. O sea, que el núcleo que mantiene vivo a la galaxia es un agujero negro supermasivo. Y se cree que el origen es los agujeros negros primordiales, que fueron como una semilla en la época temprana del universo para que durante toda la vida del universo empezaran a acretar materia, medio interestelar, radiación, materia oscura, y que ahora en nuestra época llegaran a tener las masas que nosotros estimamos de los agujeros en el centro de las galaxias,
que son agujeros negros supermasivos. Estas también ya están comprobadas porque en la colaboración Event Horizon Telescope se observó la primera imagen de un agujero negro supermasivo. En realidad no estamos viendo el agujero negro supermasivo, pero estamos viendo una zona oscura, estamos viendo un anillo y estas características son, digamos, características que describen a la imagen que veríamos de la radiación extraída cerca de un agujero negro, cerca de un disco de acreción supercaliente, ¿vale? Entonces, estos son los tipos de agujeros negros que tenemos, primordiales, de masa estelar, de masa intermedia y de masa, bueno, muy, muy grande que le llamamos supermasiva. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo evolucionan las estrellas normalitas, o sea, si tienen masa, baja masa, alta masa. Esta es la secuencia de evolución de la vida de una estrella, ¿no? Entonces, dependiendo de si la estrella tiene masa alta, o sea, de 10 a 150 masas solares, podemos decir que es grande. Cuando empieza a quemar, ¿no? Este equilibrio que hay entre la gravedad y las fuerzas nucleares, pues empieza a ganar las fuerzas nucleares, empieza a quemar combustible esta estrella, se expande y se convierte en una supergigante roja como Betelgeuse o Rigel, que bueno, se cree que pronto va a explotar en una supernova. El siguiente paso, pues lógicamente es una supernova. Esta supernova expulsa un montón de materia al espacio exterior de manera casi esférica y nos queda un remanente en el núcleo que es muy pesado y forma ya sea un agujero negro directamente o una estrella una protoestrella, una estrella de neutrones hipermasiva, que como es muy masiva, entonces colapsa inmediatamente a un agujero negro, ¿no? ¿Por qué se forma aquí el agujero negro? Porque, pues, acuérdense que los agujeros negros deben de tener, al menos en esta secuencia, necesitamos que el agujero negro tenga al menos tres masas solares, ¿no? La otra es que si la estrella no colapsa en un agujero negro, puede formar una estrella de neutrones y se puede quedar ahí viviendo por varios millones de años, ¿no? Cuando tenemos que la estrella es de baja masa, en realidad es un poquito más aburrido porque tenemos una gigante roja, una nebulosa planetaria, luego se va enfriando, como no tiene suficiente masa, no puede ni formar una estrella de neutrones ni colapsar en un agujero negro, entonces forma una estrella, una enana blanca, ¿no? Esta enana blanca a lo largo de un par de millones de años también se va enfriando, 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 se va termalizando y forma una enana café o una enana oscura, aquí dicen, ¿no? Pero es una enana café. Entonces, les decía, nosotros casi casi que ya tenemos confirmado de que en el centro de la galaxia M87 existe un agujero negro supermasivo, también en el centro de nuestra galaxia, gracias a las observaciones del Event Horizon Telescope. Entonces, ¿cómo creemos nosotros que son estos núcleos activos? Creemos que hay un disco de acreción caliente, ¿no? Como está rotando y por esta fricción dinámica, hay inestabilidades, hay disipación de energía, se va calentando el gas y forma este disco de acreción que luego radia fotones y pues esa es la radiación electromagnética que nos llega a nosotros en diferentes frecuencias, ¿no? Tenemos una órbita, una órbita interna estable. Tenemos una órbita cuando nosotros resolvemos las ecuaciones de las geodésicas alrededor de los agujeros negros. Encontramos una órbita estable para los fotones y en realidad como los fotones vienen de todos lados, nosotros le llamamos que esto es una esfera de fotones, ¿vale?
o anillo de fotones, nosotros también le llamamos así. Tenemos la singularidad, el horizonte de eventos, de donde ya nada puede escapar. Dentro del anillo de fotones, si los fotones traspasan este radio, en realidad todos van a ser acretados, por lo tanto forma esta región oscura. También se han observado, como en M87, un jet relativista que se mueve casi a la velocidad de la luz, que se extiende a unos 6000 años luz. Entonces, por eso agregamos este ingrediente que sería el jet relativista. Como mencioné antes, en realidad nosotros tenemos estos eventos en diferentes galaxias, como el Centauro A. Hay otros más chiquitos, estos son jets planetarios, como los que se llaman Gerviaro, que vienen de nebulosas planetarias, ¿no? O de un sistema planetario. Y tenemos nosotros jets que se forman después de la fusión de estas binarias de agujeros negros o binarias en donde existe una componente de materia como una estrella de neutrones. Las observaciones recientemente de la colaboración Event Horizon Telescope y sus otros 10 12 colegas telescopios hicieron este mapa hermoso en donde podemos ver en radio que este jet de M87 se extiende a 240.000 años luz, o sea, es enorme, enorme, enorme. Pero si nosotros nos vamos moviendo en el centro de esta región, podemos ver en rayos gamma, en rayos X, en radio y en milimétrico, ¿no? Entonces podemos ir viendo una cosa muy bonita de esto, es que esto es como una radiografía, ¿no? Dependiendo de la frecuencia, nosotros podemos ir viendo más en el centro de esta región hasta llegar a ver la sombra de este agujero negro, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa muy bonita poder ver esta radiografía bueno, radiografía por decir algo, la morfología del jet de M87 y la imagen de la sombra del agujero negro a diferentes frecuencias, diferentes regiones. Entonces, digamos que tenemos nosotros, pues, el poder observacional, ¿no? Para poder estudiar esta clase de objetos. Entonces, la pregunta es, o sea, esto es estos son observaciones y no es nuestra motivación para nosotros decir, eh, o, sí, es nuestra motivación para nosotros estudiar el plasma o la evolución del plasma alrededor de agujeros negros. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta principal? Nuestra pregunta principal es responder por qué estamos viendo lo que estamos viendo. Es decir, explicar la física detrás de estas imágenes o de esta radiación electromagnética que recibimos de tanto el jet de M87 como la zona central en donde podemos ver la sombra del agujero negro. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra pregunta clave, digamos, esta es nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo modelar estos sistemas ya con el material que ya vimos, es decir, con las ecuaciones de conservación de masa, de energía y las ecuaciones de Maxwell. Es decir, les llamamos las ecuaciones de la magnetohidrodinámica relativista para describir un plasma, cómo evoluciona alrededor de un agujero negro, ¿vale? Y una vez que tengamos esa evolución, nosotros podemos extraer ahora sí la radiación electromagnética y hacer una comparación directa con las observaciones. Pero, bueno, entonces la siguiente clase vamos a ver em, cómo vamos a estudiar este plasma, cómo lo evolucionamos. Porque hasta ahora lo que sabemos es cómo son las ecuaciones de evolución, o sea, las ecuaciones diferenciales no lineales de evolución, y sabemos los métodos numéricos. Pues entonces ahora tenemos que ver cómo empezar a hacer esta simulación, ¿no? ¿Cuáles son los datos iniciales? Siempre que nosotros resolvemos las ecuaciones diferenciales parciales no lineales, tenemos que imponer tanto condiciones de frontera, o es un problema, se vuelve un problema de frontera, y también un problema de valores iniciales. Entonces, bueno, o problema de Cauchy. Entonces, nada, pues vamos a hacer eso en la siguiente clase.